Uno de los problemas importantes que presenta la mecánica de la herencia mendeliana es que requiere de que existan dos variantes, ¿ya? Eh, una dominante y una recesiva, eh, pero la verdad es que siguiendo, ya hemos visto replicación, hemos visto las mutaciones, hemos visto expresión génica, etcétera, y ustedes entienden de que en realidad cuando uno habla de un gen, del gen que se les ocurra, eh, estamos hablando de que en la población existe una enorme cantidad de variantes para ese alelo, ¿ya? Entonces, eh, yo puedo encontrar, así como el modelo que se muestra acá, una versión a la que yo le puedo llamar la versión normal, por decirlo así, la versión wild type, ¿ya? De este alelo en una persona. Y en la población yo voy a encontrar que pueden encontrarse múltiples versiones con mutaciones en sitios diferentes, ¿ya? Ahora, la relación entre los diferentes alelos puede ser variada. Podría ser de que el wild type es dominante sobre el A1, pero podría ser de que el wild type es codominante con el A2, o tiene dominancia incompleta con el A3, tiene sobredominancia con el otro. Entonces, de esa forma, yo tendría que estar determinando cuáles son las correlaciones entre los múltiples alelos que se presentan para determinar cómo va a ser la herencia en cada caso, ¿ya? Eh, porque entonces, para un mismo tipo de gen, yo puedo encontrar que más de dos alelos pueden interactuar de formas que no necesariamente tienen que ser siempre dominancia. A eso lo conocemos en términos generales como polimorfismo, ¿ya? Un ejemplo bastante marcado de ello es el gen que codifica para, para la coloración de ojos, ¿ya? No sé si alguien reconoce esos ojos, ¿ya? Ojalá que sí. Eh, la, el gen OK2 presenta una enorme cantidad de variantes, ¿ya? y, y cada variante va a generar que las formas de manifestación del fenotipo sean diferentes. Todas esas imágenes que están allí, todas esas imágenes son de ojos reales, ¿ya? Eh, de ojos de algún individuo, de algún ser humano. Y pueden ver todas las variantes que pueden manifestar, ¿ya? Entonces, decir que uno tiene ojos azules o ojos café es simplificar harto las cosas, ¿ya? Eh, la mutación de Loca ocurrió hace, no sé, no se está claro si fue eh, hace unos 20.000, 40.000 años atrás, pero aparentemente todos los variantes de coloración, que antes eran ojos predominantemente cafés, ahora tienen, de acuerdo a las mutaciones, este tipo de variantes, ¿ya? Eh, otro ejemplo que manifiesta la enorme cantidad de variación que pueden darse. En la actualidad existen un montón de páginas que pueden, eh, que tienen listas de mutaciones. Lo más gracioso es que algunas de estas que conducen a una enfermedad, otras conducen a otra, otras conducen a anomalías menores, algunas a anomalías mayores, ¿ya? Eh, algunas conducen a procesos bastante complejos como cáncer, ¿ya? Y otras mutaciones apenas pasan desapercibidas. Entonces, la relación entre alelos es algo que hace y el hecho de que en realidad uno puede encontrar múltiples variantes de alélicas para un mismo gen en la población, hace que en la práctica el,
el pretender de encontrar un patrón estricto de herencia mendeliana se haga prácticamente imposible, ¿ya? Dentro de las diferentes variantes que uno puede encontrar de alelos en la población, eh, hay tres formas principales que, que se pueden dar, ¿ya? Eh, o sea, aquí estamos haciendo una comparación asumiendo un alelo normal, ¿ya? Un alelo que funciona bien, etcétera, etcétera, ¿ya? Esto es para entender y poder aplicar en clasificaciones posteriores algunos de estos términos, ¿ya? Entonces, comparado con un alelo normal, podemos encontrar en la población alelos silentes, alelos hipomórficos y alelos nulos, ¿ya? Un alelo silente es cuando la mutación ocurre en una región que es poco importante. Tan poco importante que en la práctica, la proteína funciona casi igual de bien, lo que le da un fenotipo prácticamente normal, ¿ya? Entonces, silente es como silenciosa, es como una mutación que está oculta. Se cambió algo, pero es en una zona que no importa mucho, por lo tanto, el resultado fue que no alteró en rigor la función. Hay otro tipo de alelos en donde la alteración sí cambia la funcionalidad lo suficiente como para que se note la diferencia, ¿ya? A eso se conocen como alelos hipomórficos. O sea, una proteína que al mutar baja su actividad y ya no alcanza el nivel del 100% de actividad, sino que alcanza, no sé, 30% de actividad, 20%, depende. Pero es algo que ya en el fenotipo puede marcar una diferencia, ¿ya? Esos serían alelos hipomórficos. Hipo de bajo, y morfos viene de la forma, o sea, que conducen a un fenotipo reducido, por decirlo así. Y los alelos nulos son aquellos que van a producir una, una pérdida de la función de la proteína, ¿ya? Por ejemplo, una mutación en la zona promotora o una mutación en la zona si es una enzima, en el sitio activo de la enzima, eso va a conducir a que la proteína deje de funcionar. ¿Ok? Entonces, las relaciones van a ser diferentes. Porque si una persona tiene dos alelos, pero uno es el normal y el otro es el silente, en la práctica sería como que tuviese dos alelos normales, porque son más o menos parecidos. Si una persona tiene un alelo normal y un alelo hipomórfico, probablemente esta persona manifieste una, una codominancia o una dominancia incompleta, porque va a tener un alelo que funciona menos de lo normal. Si es un alelo nulo, también podría generarse algo similar, ¿ya? Entonces, dependiendo de cómo sea la relación entre alelos, vemos que va cambiando. Estamos hablando del mismo gen, ¿ok? Entonces, todo esto hace de que las relaciones estrictas de dominancia, recesividad, en realidad sean bastante difusas, ¿ya? En algunos casos vamos a encontrar alelos que normalmente suelen ser nulos, ¿ya? Eh, en genes de importancia. Nosotros tenemos 23.000 genes. De esos 23.000 genes, hay algunos que son más importantes que otros, ¿ya? Eh, por ejemplo, piensen ustedes, eh, piensen ustedes en un gen que funcione en la etapa temprana de la división del embrión, ¿ok? Si es un gen que funciona en el embrión, probablemente si no funciona bien, va a afectar a muchos tejidos, porque estamos hablando del inicio del proceso, ¿ya? Entonces, es un gen importante. Un gen que tenga que ver con el desarrollo neuronal, un gen que tenga que ver con desarrollo óseo, ¿ya? Entonces, hay algunos genes que son más importantes que otros genes. Entonces,
Por ejemplo, que perder la actividad de una enzima de una ruta secundaria que se activa de vez en cuando puede no ser tan grave, pero perder una enzima de una ruta importante como la de las pentosas, por ejemplo, eso suele ser muy grave. Entonces, los alelos para los genes importantes, generalmente cuando tienen una mutación, van a conducir a fenotipos, o sea, mejor dicho, a eventos en donde el embrión no termina de desarrollarse y se conocen a estos como alelos letales. ¿Ya? Eh, Termino con alelos letales y voy a regresar a hablar un poquito de alelismo múltiple para explicar a Marilia, ¿ya? Entonces, los alelos letales son aquellos que conducen a que el individuo durante la etapa embrionaria, en el caso de mamíferos, durante la etapa que están en el vientre, se mueran. Por lo tanto, como no llegan a nacer, no tienen un fenotipo que pueda ser mostrado. ¿Ya? Hay alelos letales que son dominantes y alelos que son recesivos. Eh, los alelos dominantes no tienen un fenotipo conocido porque obviamente si el alelo es dominante, va a ser que se produce la mutación en alguno de los gametos y cuando está desarrollándose el embrión, se va a morir. Así que jamás llegan a nacer. Los alelos letales recesivos, en realidad, funcionan como si fuesen dominantes o parcialmente dominantes, porque en este caso, el homocigoto normal es diferente al heterocigoto. Y el homocigoto, que debiera ser recesivo, en realidad no llega ni a nacer. ¿Ya? Entonces, para estos casos, para el caso de alelos letales recesivos, la proporción, la proporción de nacimiento no es 3:1, sino solamente 2:1, porque los que tienen los dos alelos letales no nacen. Entonces no se cuentan en la descendencia, porque no llegan a nacer. ¿Ya? Y solamente se cuentan los heterocigotos, que tendrían un fenotipo, y los homocigotos, eh, que serían los normales. ¿Ya? Estos no llegan a nacer. Algunos ejemplos de esos fenotipos son eh, para el caso de estos pollos, ¿ya? Hay unos pollos que tienen una proteína que participa en el desarrollo de extremidades. Estos son embriones. ¿Ya? El embrión, el heterocigoto, se llama creeper. Es una variante que tiene las patitas cortitas, las alas también, ¿ya? Y otros tipos de problemáticas. El, el, el homocigoto no se desarrolla, nunca sale del huevo, porque no puede desarrollar extremidades. ¿Ya? Eh, este es el normal, comparado con el fenotipo normal. ¿Ya? También están los gatos de Manx. Manx es una isla donde, bueno, los marineros llegaban a cargar cosas, se quedaron gatos, se desarrolló una mutación. Estos gatos de cola corta, ya, no tienen cola, ven ahí ustedes, prácticamente no tienen cola, son todos heterocigotos, ya, heterocigotos. Pero no existe un gato homocigoto que tenga los dos alelos porque no nacen, se mueren, ¿ya? En el caso de los humanos, el fenotipo de genes letales más conocido es el de la acondroplasia, una de las formas más comunes de enanismo. Todas estas personas son heterocigotos, ¿ya? No llegan a nacer los que son homocigotos. Eh, los alelos letales, en su mayoría, son alelos nulos. Algunos pocos son hipomórficos, que son demasiado importantes para que incluso tengan una pequeña variación. ¿Ya? Pero la mayor parte de los letales son alelos nulos. ¿Ok? Volviendo al tema del alelismo múltiple que estaban preguntando allí, eh, el alelismo múltiple se refiere a que en un individuo, en una persona, vamos a encontrar dos alelos. Pueden ser alelos iguales, pueden ser alelos diferentes. Si son iguales será homocigoto, si son diferentes será heterocigoto. Pero si yo tomo 10 personas, 100 personas, 1000 personas,
yo voy a encontrar que en ese grupo no hay dos alelos. Voy a encontrar muchos alelos. ¿Ok? Cada persona tendrá dos, pero la sumatoria de todas las personas va a ser de que tenga estos dos de acá, más dos allá, que puede ser uno de estos iguales, pueden ser los dos diferentes. Yo puedo encontrar que en 1000 personas, en lugar de haber dos alelos en la población, hay, no sé, 80 alelos diferentes, o más pueden ser, ¿ya? Y eso ocurre porque recuerden de que cada que se hace replicación hay mutaciones. Entonces, algunas personas podrá que tengan la combinación el alelo A con el A1, otras tendrán el A con el A2, otras tendrán el A1 con el A3, otras tendrán 2A4, A1 con A5 y así. Cada persona, cada individuo, como es diploide, tiene dos alelos. Pero si yo analizo hartos individuos, me encuentro de que no hay solamente el alelo dominante y el recesivo, o el alelo 1 y el 2, sino hay montones de alelos. ¿Okay? A eso se refiere de que el polimorfismo es múltiple. ¿Ya? Entonces, la relación entre los diferentes alelos puede ser también diferente. Yo podría esperar, decir, ya bueno, el alelo A, que es el normal, es dominante sobre todos estos. Eso podría ser una condición ideal, pero generalmente no se da. ¿Y cuál es la relación entre A1 y A2? A1 es dominante sobre A2, es codominante, ¿ya? Entonces, cuando en la población hay hartos alelos, y eso es lo más frecuente que va a ocurrir, la relación entre los alelos nunca va a ser solamente de dominancia o recesividad. Imagínense que yo tengo que A1 es dominante sobre A2. A es dominante sobre A2. Pero A y A1, ¿cómo son? ¿Son dominantes uno del otro? ¿Son codominantes? ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo varios alelos, ya se me complica poder determinar si es que hay una relación de dominancia, codominancia, sobredominancia, qué clase de relación hay entre alelos. ¿Ya? Entonces, esto era para explicar por qué razón es que las proporciones de Mendel no tienden a cumplirse. Porque en realidad, para cada gen hay miles de alelos. Si somos 8.000 millones de personas, cada gen tiene que tener, no sé, tal vez millones de formas. ¿Ok? ¿Se entiende mejor así? Ok. Hasta ahora hemos visto relaciones de alelos de un mismo gen. ¿Ya? Entonces, aquí hemos visto todas las problemáticas que se generan cuando yo tengo un gen que tiene dos alelos que no son dominantes, o que tiene varios alelos, o que son codominantes, etcétera, o que son letales. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasa cuando para una característica eh, eh, hay más de un gen involucrado. ¿Ya? Hay un fenómeno que se conoce como epistasis, ¿ya? Que se conoce como epistasis, y que, ocurre cuando dos genes separados van a intervenir en, en el control de un solo tipo de carácter, ¿ya? De un solo tipo de carácter. Eh, cuando esto ocurre, puede pasar de que uno de los genes, uno de los alelos de uno de los genes hace de que el otro gen eh, no importe en qué versión está, ¿ya? No importa si está en la versión de alelo 1 o de alelo 2, porque, porque uno de los alelos de uno de los genes oculta lo que puede decir el otro gen, es como que lo silenciase, ¿ya? Entonces, el gen, el gen que oculta se llama epistático y el gen que se ve ocultado es el hipostático, ¿ya? Se va a entender mejor con el ejemplo. Esperen un poquito. Piensen esto, veamos esto. Este es el caso que se da en los perros, en los labradores, en los golden, por ejemplo, ¿ya? Que existen tres versiones de pelaje. Existen los negros, los café
café oscuro y café claro, ¿ya? Y aquí tenemos dos genes involucrados, ¿ya? Vamos a llamar en este caso el gen E y el gen B, ¿ya? Eh, el gen B, ¿ya? El gen B es el gen que va a determinar si... No, al contrario, al revés. El gen E, el gen E primero, va a ser el que va a determinar si el pelaje es claro o el pelaje es oscuro, ¿ya? Entonces, todos los individuos que tengan una E mayúscula, van a ser oscuros. ¿Ven? Todos estos tienen E mayúscula, son oscuros, son negros. Todos estos tienen una E mayúscula, son oscuros. Algunos son negros, otros son café, pero todos son todos oscuros. ¿Ya? Entonces, todo este bloque que está acá, que tiene al menos una E mayúscula, son oscuros. Y estos cuatro que están acá, tienen E minúscula y son claros. ¿Ven? Son claros. ¿Ya? Eh, entonces, el gen E determina oscuro o claro. Y el otro gen, el gen B, ese gen determina qué clase de oscuro es. Si tiene una B mayúscula, es negro. Todos estos que tienen B mayúscula, al menos una B mayúscula, son negros. Si las dos B son minúsculas, es café. ¿Ven? Es café. Entonces, el gen B determina entre el negro y el café. Pero el gen B, ¿ya? Recuerden, el B mayúscula es más oscuro, el B minúscula es café nada más, ¿ya? Pero ¿qué pasa con estos cuatro? ¿Ya? Estos cuatro que están acá. El B no importa, porque miren, los cuatro son crema, son claritos. Este tiene las dos B mayúsculas, este tiene las dos B minúsculas, y estos son heterocigotos para la B. No importa. Entonces, el E minúscula, se dice que es epistático porque el gen E minúscula oculta el B, ¿ya? Oculta al B. No importa cuál es el B, porque siempre va a ser claro. Da lo mismo lo que sea el B, ¿ya? El, 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 si lo consideramos así, el B debería dar un color más oscuro, el B mayúscula debería dar un color más oscuro que el B minúscula. Pero aquí no importa, son todos claros, todos cremas, ¿ya? Entonces, el gen E es el gen epistático y el gen B es el gen hipostático, ¿ya? Porque el gen E está ocultando las características de B. B no va a importar. Ahora, si yo apareo a este perro que tiene B mayúsculas, eh, la descendencia será diferente al que tenga B minúsculas, ¿ya? Eh, pero solamente allí se va a manifestar en la descendencia cuando se combinen esto, ¿ya? Entonces, en estos casos de epistasis, tenemos de que uno de los alelos, uno de los alelos de un gen oculta a otro gen, ¿ya? El E mayúscula no lo oculta. El E mayúscula solo dice va a ser oscuro. Y el B es el que dice será oscuro tipo café, tipo negro o será oscuro tipo café. Entonces, cuando tenemos la E mayúscula, el B sí importa, pero cuando tenemos la E minúscula, el B no importa, ya no se manifiesta. Eso es epistasis. ¿Se entendió? Profe, Sí. y se puede decir, por ejemplo, que el B minúscula es como estático por sobre el E mayúscula. El B Y minúscula, cuando es B minúscula, no importa el E que sea, pues igual va a ser cafecito. O no funciona así. no. No, porque mira, si fuese el caso que tú indicas, tú tienes acá dos B minúsculas, pero no es café. ¿Ves? Mm. Si fuese así,
Este de acá haría que no importe cuál clase de E tiene, pero acá es el E el que manda, no el B. ¿Se entiende? Y se puede hacer como un orden, por ejemplo, de quién manda más, que sea como el que más manda es como el E minúscula, después el B minúscula y después como el E mayúscula. Ah, en un orden de cómo va a ser la relación. Sí, Sí, como un sería, círculo. eh, o sea, es que aquí hay una relación. El E mayúscula y el E minúscula, ¿ya? El E mayúscula es dominante sobre el E minúscula. Entonces, cuando hay una E mayúscula, va a ser oscuro. Cuando hay E minúscula, las dos E minúsculas, ahí no va a ser claro. ¿Ya? Entonces, el alelo, pero aquí, recuerden que aquí estamos hablando de dos cosas diferentes, porque aquí estamos analizando doble relación, una relación entre los alelos de un mismo gen y entre los alelos de genes diferentes. ¿Ok? Porque si yo analizo la relación entre los alelos del gen E, yo puedo decir que el E mayúscula es dominante sobre el E minúscula. Si yo analizo la relación entre los alelos de, de los genes diferentes, yo digo que el E minúscula es de alguna forma, por decirlo así, dominante sobre las B, sobre las dos B, tanto la E mayúscula como la B minúscula, porque el E se manifiesta sin importar cuál de las B está. Y si yo analizo la relación entre las B, el B mayúscula es dominante sobre B minúscula, porque cuando hay una B mayúscula es negro y solo cuando hay B minúsculas es café. Entonces, aquí estoy analizando las relaciones de alelos de un mismo gen y de alelos de genes diferentes. ¿Ya? Ya, profe, se entiende. Ya. Este caso que está acá, este caso es de epistasis recesiva. ¿Por qué epistasis recesiva? Porque el alelo recesivo de E es el que oculta al otro gen. ¿Ven? Las C minúsculas ocultan al gen B. Entonces, ahí se llama epistasis recesiva. ¿Ya? Hay varias formas de epistasis. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de epistasis dominante. ¿Ya? No es real porque es el mismo actor el que está mostrado acá. ¿Ya? Eh, pero como ejemplo, como tiene colores de cabello diferente, podemos encontrar, hacer la comparación. ¿Ya? Solo por jugar nomás. Una persona podría tener coloración de cabello café, coloración rubia, pelirroja, lo que sea, pero si la persona tiene un gen aparte, que no es de color, sino que es el gen de presencia o ausencia de cabello, o sea, de calvicie, este va a ser dominante sobre esto. Porque en una persona calva, no vamos a saber qué clase de color de cabello tiene. Entonces, en este caso, la calvicie dominante también será dominante sobre la otra característica. ¿Okay? Entonces, tú no puedes decir que una persona tiene cabello rubio si no tiene cabello. ¿Se entiende la idea? Entonces, hay características que están asociadas. ¿Ya? Eh, o tú no puedes decir que que la persona tiene cabello liso si no tiene cabello. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces, hay cosas que se correlacionan. Entonces, cuando yo tengo un gen que me determina la presencia o ausencia de cabello, obviamente ese gen va a ser dominante sobre cualquier otro gen que determine el color de cabello. Porque para poder tener color de cabello hace falta primero tener cabello. ¿Se entiende? Entonces, así tenemos jerarquía de genes. ¿Ya? Hay genes, los genes que forman la estructura son más importantes que los genes que determinan variantes en la estructura. Entonces, por eso tenemos genes más importantes que otros. ¿Ya? ¿Se entendió la idea? Ya. Eh, un ejemplo también de epistasis, ¿ya? Es lo que ocurre con el fenotipo Bombay. Bueno, el fenotipo Bombay fue se descubrió en Bombay, en la India, una ciudad, donde ocurrió este caso que está mostrado ahí. ¿Ven? Una pareja eh, tenía estos grupos sanguíneos, ¿ya? A,
AB, hijos AB, A, B, pero uno de los descendientes salió con grupo O, ¿ya? Con grupo O. Era imposible, porque el progenitor, acá pueden ver, tiene en uno de sus cromosomas el A y en otro de sus cromosomas el B, ¿ok? Entonces, necesariamente este individuo que está acá, tenía que haber heredado o el A o el B, ¿ya? En este caso no se podía sospechar de infidelidad porque era la madre, ¿ya? Si fuese sido el padre, podríamos pensar de que era de otro padre, pero era la madre, y la madre tenía que haberle heredado sí o sí, o el A o el B, no tenía más chance, ¿ya? No tenía más chance. Eh, cuando esta persona tuvo descendientes, aquí vemos que tuvo descendientes con un varón acá, eh, dentro de sus descendientes apareció la pareja era A, y aparecieron aquí AB y B, ¿ya? Lo que nos dice de que esta persona que está acá, en realidad era del grupo B. Pero cuando se le hicieron todas las pruebas sanguíneas, salía como de grupo O, ¿ya? Entonces, aquí fue donde se empezó a estudiar cómo era la relación y la caracterización de los grupos sanguíneos, y se dio cuenta, bueno, se manifestó de que en realidad este era un caso de epistasis. ¿Por qué razón? Fíjense en esto. Los antígenos sanguíneos, que son los azúcares que están en los glóbulos rojos, pueden ser de grupo A, de grupo B, o pueden ser de cero, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Eh, los que son de grupo cero es que no tienen enzimas ni para agregar la galactosa ni para agregar la galactosamina, ¿ya? Los de grupo cero tienen azúcares que solo tienen esta estructura, 4 azúcares, ¿ven? Un oligosacárido así. Si la persona es de grupo A, tiene una enzima que le agrega acá, en este punto, que le agrega, pueden ver acá, le agrega N-acetilglucosamina. Si la persona es de grupo B, tiene una enzima que le va a agregar acá galactosa, ¿ya? La persona de grupo O no tiene ninguna de las dos enzimas, sus alelos no sirven para eso, no tiene ningún alelo funcional, ¿ya? Se queda así. Este es el grupo O. Eh, el, una persona que sea de grupo AB tiene las dos enzimas. Entonces, algunos de sus azúcares van a pegar la galactosa y otros van a pegar la N-acetilglucosamina. Y tendrá de los dos azúcares en sus células. Y así tenemos todos los grupos, ¿ya? Pero ojo, para una persona que se manifieste y se genere la complementariedad de antígenos y etcétera, eh, pegándose esto, hace falta que primero tenga este azúcar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esta mujer? ¿Qué es lo que pasaba con esta mujer? No tenía una enzima previa, ¿ya? No tenía la enzima para poder pegar eh, este azúcar, ¿ok? Entonces, en realidad, esta persona eh, tenía la enzima B, tenía la enzima B, ¿ya? Que había heredado de su madre, tenía la enzima B. Pero la enzima B no tenía sobre quién actuar, porque para poder actuar necesitaba que estuviese esto primero. Y esto lo hacía otra enzima anterior. Y esa enzima es la que le faltaba a esta persona, ¿ya? Entonces, cuando se hacía el examen de antígeno anticuerpo, ¿ya? El examen de precipitación de glóbulos, no sé si lo han hecho, pero algún día lo van a hacer, no se preocupen, ¿ya? Eh, algún día cuando regresen al laboratorio van a hacer esto. Eh, Cuando se hace el análisis, esta persona da como si fuese O, porque, no da, porque en realidad cuando se hace la prueba, no es que se detecte el O, por lo menos la prueba que se hacía antes, ¿ya? Se detecta si es que es A y si es B. Y si no hay ninguno de los dos, se dice, es O, por descarte. Ahora no, ahora ya en las pruebas nuevas viene un antígeno anti-H
que te determina específicamente si eres O no, ¿ya? Porque se encontró de que podía ser en algunos casos de fenotipos como este, donde faltaba una enzima anterior y eso era condicionante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta persona, en la realidad, en su genoma es de grupo B, pero en el fenotipo no es de grupo B, porque la enzima no tiene sobre quién actuar. Entonces, cuando hay cascadas de reacciones, una enzima dependerá de que la enzima anterior esté funcional. Entonces, si una enzima hace un trabajo en la célula, pero su trabajo depende de que una enzima anterior haya hecho algo, si no aparece esa función, puede ser por dos razones: que la enzima está mala o que la enzima anterior está mala. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos rutas metabólicas, cosas que actúan en secuencia, una tras de otra. ¿Ok? Si funciona mal la primera, toda la ruta va a fallar. Yo no encuentro el producto final, pero podría ser el error en cualquiera de las enzimas de la ruta. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo varios genes que actúan en secuencia, cada uno depende del anterior. Y allí estamos hablando de epistasis, porque lo que haga una enzima afectará lo que tenga que hacer la siguiente. Porque si la enzima no le produce el sustrato, la otra enzima no va a hacer nada porque no va a haber sustrato. Entonces, la apariencia puede decir que la enzima está fallando, cuando en realidad la enzima está bien, pero es la anterior la que está mal. ¿Se entiende la idea? Ya. Asociado con esto, con el tema de la epistasis, y con eso terminamos, lo dejo descansar, hay un fenómeno que se conoce como complementación, ¿ya? También es parte de lo que es la epistasis. Y la complementación se produce cuando dos alelos para genes diferentes recuperan la función de una ruta metabólica, normalmente rutas metabólicas, eh, original, ¿ya? ¿Cómo se descubrió esto? Se tenía unas plantas que producían flores blancas y otras plantas que producían flores rosadas. Cuando se hizo el cruzamiento entre estas, cuando se hizo el cruzamiento, se descubrió que en la descendencia aparecían plantas con flores azules. ¿Ya? Nada que ver, nada que ver. Tú tienes flores blancas, flores rosadas. Uno cuando cruza esperaría que salgan blancas o rosadas o intermedias o qué sé yo. Pero te salen azules. ¿Ya? Entonces, una cosa extraña, daba para investigar, daba para investigar. Y se descubrió lo siguiente. Hay una ruta metabólica en estas plantitas, ¿ya? Que no me acuerdo cómo se llaman, en donde hay una molécula que no tiene color, que no produce, que no absorbe la luz en ninguna frecuencia. Entonces se ve blanca, ¿ya? Eh, y la planta tiene dos genes que producen enzimas, ¿ya? Que producen enzimas. Hay una enzima que es del gen A, que este compuesto, que esta molécula sin color, se transforme en una molécula rosada, ¿ya? Y hay una segunda enzima que hace que la molécula rosada cambie su estructura y ahora absorbe en el rango del azul, ¿ya? Entonces, cuando la ruta está completa, se puede ver azul. Entonces, la planta blanca se encontró de que tenía el gen A mutado. O sea, esta planta tenía el gen A, las dos minúsculas, ¿ya? Las dos minúsculas significa que no puede hacer este paso. ¿Okay? Eh, la planta que era rosada tenía por su parte eh, al menos una A mayúscula, al menos una, ¿ya? Podrían ser las dos, pero al menos una, y con esa A mayúscula ya podía transformar el pigmento blanco en rosado. Pero tenía las dos B minúsculas, ¿ya? La planta blanca tenía, vamos a hacerla así para que sea más fácil, ¿ya? Las dos A mayúsculas y las B minúsculas. Y esta otra tenía la B mayúscula, ¿ya? La B mayúscula, pero las A minúsculas.
Entonces, la planta blanca tenía el gen B. El gen B produce color azul. Pero ¿por qué no era azul esta? Porque para que la B funcione, necesita que la A funcione. Porque la enzima A depende de que, o sea, la enzima B depende de que la enzima A funcione. ¿Ya? Entonces, esta planta tenía el gen B correcto, funcional, pero no le servía de nada, porque el gen B necesita que el gen A esté funcionando. Entonces, cuando se genera el cruzamiento entre estas dos, se recupera una planta que tiene al menos una A mayúscula y al menos una B mayúscula. O sea, puede pasar de blanco a rosado y de rosado a azul. Eso se llama complementación, porque la planta blanca es una mutante. Tiene los dos alelos mutados para un gen. La B también es mutante, tiene la mutación en el otro gen. Se complementan. Esta aporta el gen correcto del A, esta aporta el gen correcto del B. Y la ruta se recupera. ¿Ya? Entonces, en este caso también hay una epistasis, porque el gen B depende del gen A, porque actúan en secuencia. ¿Se entiende?